Ante una enfermedad hay dos actitudes. La primera es la de aquellas personas que solo buscan calmar las molestias o dolores que la enfermedad ocasiona. Para eso buscan medicamentos semejantes a la anestesia, que no quita el mal, pero quita el dolor. Este tipo de actitud no busca a fondo la solución de un problema o enfermedad, porque, aunque desaparece el dolor, no se cura la enfermedad. La segunda actitud, y es la positiva, busca no solo el cese del dolor, sino el cese de la enfermedad. Cuando el hombre peca, es como si tuviera una enfermedad. El pecado lleva anestesia, y por eso nos engaña, haciéndonos sentir que no hemos cometido nada malo. No solo anestesia, sino también da placer. Pero el pecado, cuando lo anestesiamos y pensamos que es algo placentero, nos puede llevar a una profunda muerte. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, en donde a través de la frecuencia 1470 de AM tenemos el gusto de entablar con ustedes la comunicación, de abrir la comunicación, y por eso el hashtag de esta cadena de Radio Fórmula es Abriendo la Conversación. Yo les deseo a todos ustedes que pasen una magnífica tarde. Si ya están a punto de recibir los alimentos, muy buen provecho. Y si están ya entrando en la segunda etapa del trabajo, también les deseamos un muy buen camino. Agradecemos a quienes están en los controles, todo esto bajo la producción de nuestro productor Sergio Enríquez. Y bueno, quiero presentar a nuestro colaborador David Chávez. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José, saludándolo como siempre con todo el gusto del mundo, igual que a los amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Y fíjate que hemos tocado muchos temas ya, afortunadamente. Hemos hablado del catecismo de los niños, de los sacramentos. Hemos hablado también de algunas preguntas acerca del Vaticano, sus estructuras, y también muchas preguntas que tienen que ver con la Biblia. Hemos aprendido mucho, ¿verdad, David? Sí, sin duda, todos estos temas que realmente pareciera que uno tiene que saber, pero cuando se empiezan a tratar a fondo, desconocemos muchas cosas. Y bueno, entre otras cosas que desconoce la gente es que hay actividades e iniciativas de parte de cada uno de los obispos del país para que la gente conozca la Biblia. ¿Tú a qué edad te empezaste a conocer la Biblia, David? No, ya bastante tarde, padre. Yo creo que habrá sido como a los 24 años, quizás. ¿Por qué no tenías 18? ¿Mandé? No tenías 18 de edad. O sea, hasta después de los 24 años empezaste a conocer la Biblia. A fondo, sí. Quizás a temprana edad, sí, a los 10, 12, bueno, cuando estudié el catecismo, por supuesto, pero después uno con la escuela y todo esto se aleja mucho, y ya a fondo, pues yo creo que sí fue hasta los 24, más o menos. Pues eres afortunado, porque hay personas que nunca conocen la Biblia. Sí. Por ejemplo, en mi caso, me llevaron al catecismo y me dieron ese cuadernito que tiene la imagen del Niño Dios. Nunca dijeron, traigan la Biblia o vamos a sacar unas Biblias aquí. Ahora, por ejemplo, en las clases que dan los catequistas en mi parroquia, todos los niños llevan su Biblia. Y de repente, ábranla aquí y la abren. Y ábranla acá y la abren. Y hay casas donde tienen la Biblia, la compraron muy bonita, hasta con imágenes, bien encuadernada, la ponen en un atril y nadie la toque. Sí, ¿Por qué? Porque es un libro sagrado. No la toquen, ya ahí se queda todo el tiempo la Biblia. Y yo creo que no es para esto. David, ¿tú sabías que los obispos tienen la obligación de hacer que la gente conozca la Biblia? No.
No sabía que tuvieran esa obligación como tal, ¿no? Me imagino que como pastores sí tienen que acercar a la comunidad a que conozcan, pero hasta ahí. Pues mira, los obispos tienen muchas responsabilidades porque tienen que atender a los jóvenes, a los migrantes, a la gente que está presa, a los matrimonios, a los niños. Tienen que atender también pues a los artistas, a los creadores de arte. Y para ello los obispos, como pues no tienen tantas manos como quisieran, tantas cabezas, tantos cuerpos para estar en todos lados, pues van conformando comisiones. Y así, por ejemplo, hay una comisión generalmente en cada arquidiócesis o diócesis que se encarga de dar respuesta a toda la problemática de los jóvenes. Y hay otra comisión que se encarga de visitar las cárceles, la pastoral penitenciaria. Y hay otra pastoral que se encarga de los matrimonios, ahora incluso por indicaciones especialmente del Papa Francisco, que se encarga de dar acompañamiento a los divorciados y a las personas vueltas a casar, ¿no? Porque el hecho de que no puedan comulgar no significa que estén excomulgados, como alguna gente pensaba. Y fíjate que hay una, vamos a llamarle secretaría, área, como tú quieras, de Biblia, aquí en la Ciudad de México. Sí, súper interesante. No me acordaba de esta pastoral, que sí había escuchado yo todas las que ha mencionado, padre, la pastoral juvenil, la pastoral penitenciaria, la pastoral litúrgica incluso, y la pastoral bíblica, que creo lamentablemente es de las menos conocidas. Bueno, para empezar, hay personas que ni siquiera saben en dónde atiende el señor arzobispo, piensan que en la catedral, llegan a la catedral, pues es que sé que aquí celebra la misa. Bueno, ahí va el pastor a celebrar la misa, pero no es donde atiende los problemas más importantes. El cardenal tiene que tener una oficina que es la que le permite recibir a las personas, generalmente con cita, no es nada más que ya llegué y que me reciba. No, pues así como cualquier persona que tiene muchas peticiones de cita, pues le van agendando las citas, y este lugar se llama la curia. Este nombre, amigos, viene desde la antigüedad. Los romanos, el lugar donde se reunían todos los que formaban el gran consejo de gobierno de la ciudad de Roma, era la curia. Y como dentro de la iglesia tomaron muchos nombres de la antigüedad, decidieron llamarle también curia al lugar donde atiende el obispo. Este lugar se encuentra en la calle de Durango número 90, en la colonia Roma, y ahí es donde generalmente, digamos, también hay excepciones, pero donde generalmente se encuentran todas estas secretarías, estas secciones del arzobispado. Y hoy, dentro del segundo bloque, estaremos invitando a participar en este programa a uno de los directores de estas secciones para que nos hable, en su caso, cómo se trabaja. Pero eso en el segundo bloque. Ahorita todavía nos queda bastante tiempo del primer bloque, nos quedan todavía 3 minutos, y yo quisiera, para que la gente sepa cómo es que trabaja el obispo aquí en la Ciudad de México. Tú sabes que la Arquidiócesis de México es la más grande del mundo, David. Sí, así es. Sí, es la de mayor número de católicos en el mundo, la Arquidiócesis de México. Y fíjate que esto hizo que desde hace ya un tiempo el primer cardenal que tuvimos nosotros aquí en la ciudad, que fue don Miguel Darío Miranda, haya hablado con el Papa y le haya dicho: oiga, es demasiado grande la Ciudad de México y tengo que atender a mucha gente, ¿no será posible que me ponga algunos obispos que me ayuden? ¿Cómo? Pero es que cada ciudad tiene que tener solamente un obispo. No, pero es que mi ciudad es muy grande, y el Papa le concedió que tuviera 2 obispos auxiliares. Entonces, a donde no podía ir el cardenal, porque eran muchas peticiones, iban estos obispos auxiliares que le acompañaban. Y después vinieron otros más, y no solamente esto, sino que esto que pasó en México, el Papa dijo: lo voy a repetir en el mundo. Es decir, que un obispo pueda tener obispos auxiliares. Más tarde vendría también el cardenal Ernesto Corripio, de origen allá, estuvo por ahí por Tampico, estuvo en Oaxaca también como director de toda la pastoral, y él pensó en dividir las diócesis en la arquidiócesis y tener varios obispos, y entonces se formaron 8 zonas de pastoral, y cada una con un obispo, de tal manera que de esta manera se podía atender mejor a los fieles. Y a estas zonas se les llama actualmente vicarías o zonas de pastoral.
Y esto lo digo porque de repente alguna gente se confunde y dice, ay, es que a mi parroquia fue un obispo distinto, yo creo que era protestante o cismático. No, hay que tomar en cuenta, amigos, que aquí en la Ciudad de México el arzobispo tiene varios obispos auxiliares que pueden ir a varias parroquias, especialmente a confirmar y estar encargados de la pastoral. Usted nos escucha en otra parte de la República, pregunte quién es su obispo, no tenga miedo en preguntar y pregunte si tiene obispos auxiliares, precisamente para que no se sorprenda o que si realmente es un obispo falso, pues se lo cache enseguida, ¿no crees, David? Sí, por supuesto, eso es bien importante. Esto de las vicarías ha resultado muy interesante porque se pueden atender todas las zonas de la arquidiócesis como debe de ser, padre. Sí, yo creo que es una forma magnífica de organizar toda la pastoral de una ciudad tan complicada como esta. Y bueno, acerca de la pastoral bíblica vamos a continuar hablando al regreso del corte. Regresamos enseguida. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por el alimento y la bebida que nos has dado, por la salud que nos permitió recibirlos. Haz que podamos un día sentarnos a la mesa de tu reino y cantar eternamente tu alabanza. Amén. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa En tu camino. Y bueno, tenemos ya con nosotros a el doctor José Jesús Arriaga Martínez, que es sacerdote. Y vamos a, antes de platicar acerca de lo que es la pastoral bíblica, pues a darle la bienvenida y a platicar un poquito con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y agradezco la invitación tanto a ti, que somos tocayos, también José Jesús, y a David. Contento de participar con ustedes en esta entrevista y sobre todo algo que me apasiona a mí mucho, que es precisamente la Biblia, la Sagrada Escritura. Muy bien, vamos a platicar un poquito más adelante de esto, pero me gustaría platicar un poquito primero acerca de la persona que está con nosotros. ¿De dónde eres tú?
Nacido en Michoacán. ¿En Michoacán? ¿En qué parte de Michoacán? Es un pueblecito de Tarasco, Siracuaretiro, que significa término de frío y principio de calor, a 16 kilómetros de Uruapan, rumbo a Tierra Caliente. Siracuaretiro. Siracuaretiro. Ah, caray, complicado. Siracuaretiro. Siracuaretiro, sí. Muy bien, y la primera pregunta es, bueno, si el padre es de Michoacán, ¿cómo es que está en la Ciudad de México? Y te pregunto esto porque la gente piensa que si uno nació en tal lugar, tiene que ser sacerdote en tal lugar. ¿Por qué no lo explicas Hoy a la especialmente, gente esto? tú sabes, el tema de la migración pues es candente, ¿verdad? Por todos lados, todos absolutamente. Entonces a los 3 años, mis papás, con una hermanita que también nació allá, emigramos a León, Guanajuato. Allí fue mi primaria, secundaria, y después mis papás perdieron todo lo que tenían y emigraron a la Ciudad de México. Y entonces por eso me tocó entrar, ¿verdad? Fui al párroco de la parroquia de la Candelaria de Mixcoac, nos dijo llévenlo a tal parte, entonces era moneda número 2, me hicieron el examen, preséntate el 17 de febrero del 57, ya estoy por cumplir 50 años dentro de 2 años y meses, ¿verdad? De ministerio sacerdotal. Así que esa fue la historia, ¿verdad?, de cómo emigramos de Michoacán hasta la Ciudad de México. A ver, me quedo entonces Michoacán, León, Guanajuato y Ciudad de México. ¿Y cómo es que un niño, porque no se te apareció un ángel, no tenías un sello en la nachita que decía hecho para ser sacerdote? Claro. ¿Cómo y a qué edad descubres tú que querías ser sacerdote? Es increíble. Tenía 5 años y 2 vecinos de enfrente de la casa de León, Guanajuato, donde vivíamos, pues yo tenía ganas de ir al catecismo y fui con ellos. Me llevaban, me acuerdo, de cada mano, eran hermanos, Angélica y Antonio, y me llevaron al catecismo. Y cuando salí, me impresionó la figura del sacerdote con su sotana negra, su bonete, rodeado de niños, y entonces dije, yo quisiera ser como él. Y desde entonces hasta soñaba, ¿verdad?, que era como él, pero yo decía, él no tiene cuerpo, pues por la sotana. ¿Cómo? Entonces así pensaba yo, que era sí, la cabeza le flotaba, que era nada así. más la cabeza y todo, como un ángel, en fin. Pero habrá sido un sacerdote buena gente también, Pues, porque si hubiera sido mal encarado, de hecho yo no quiero ser como ese viejo. Lo más curioso fue que tenía un cierto parecido a San Juan Bosco, y como entré después a una escuela de Don Bosco, y todos los días nos leían Don Bosco que ríe, y cómo él empezó a trabajar con los niños, con los jóvenes, a hacer saltimbanqui, etcétera, y eso me fue apasionando cada vez más y más. A ver, te interrumpo tantito porque ya nos están preguntando aquí en el correo que qué es el bonete. ¿Tú sabes lo que es el bonete, David? Pues Es el un gorrito, gorro ¿no? negro. Que utilizan. Bueno, sí. pero tú lo sabes y el padre porque tienen cierta cercanía con los sacerdotes, Sí. pero para usted que me escucha y que no sabe qué es bonete, el bonete es un sombrero que usaban en la antigüedad casi todos los sacerdotes De 3 picos. de 3 picos y una todos gorra. y actualmente pues el bonete lo usan casi nada más los canónigos, algunos obispos y algunos cardenales, y este sacerdote allá en Guanajuato usaba su bonete, su sotana, porque la Sotana. gente en aquel tiempo los sacerdotes tenían que estar con sotana todo el tiempo, incluso para jugar fútbol, ¿verdad? Me- Bueno, y entonces entras después a un colegio en donde aparece la figura de Don Bosco. Don Bosco. Bueno, un santo que consideran el sacerdote de la sonrisa porque se decía que nunca se le vio con una mala cara, ¿no? Yo creo que tenía algún Correcto. secreto en particular para que esto le pasara. Atraer a los jóvenes, a los niños, en fin. Y bueno, hizo lo suyo porque te atrajo a ti. ¿Y a qué edad decidiste entrar entonces al seminario? Desde entonces, desde los primeros años, empecé con esa inquietud, y cuando llegué ya a la Ciudad de México, empecé a tocar las puertas a los jesuitas. No, todavía eres muy chico, todavía no tienes ni 14 años. Es que los jesuitas permitían que entraran hasta después de la secundaria. Después, sí. Y así, no me acuerdo qué tanto, si del Espíritu Santo, franciscanos, por una cosa o por otra, y como estábamos en la vil pobreza,
no teníamos recursos. También otros, no necesitas esto otro, y por eso no pude entrar. Y ya lo último fue ir al párroco de la parroquia, que ya en paz descanse, de la Candelaria de Mixcoac. No dijo una sola palabra, escribió, llévenlo aquí y listo, ¿verdad? Así que fuimos ahí, inmediatamente me hicieron el examen, me dijeron preséntate para tal fecha. Y en fin, yo me había dedicado a vender periódico allá en la ciudad de León, porque mis papás se vinieron primero, un año antes que yo, y fui haciendo mis ahorritos, y con eso compré que el colchón, que esto, que el otro que necesitaba para entrar al seminario. Entonces una familia limitada. Limitada. En recursos, pero no en cumplir un sueño, un deseo como tú lo querías. Por eso mi papá decía, no, que me ayude, porque éramos... ¿Cómo que se va al seminario? Y éramos, sí, 10 hermanos, entonces, ¿cómo? Entonces eran 8. ¿Cómo es posible? Tiene que ayudarme. Y mamá, no, déjalo que él, ¿verdad?, decida lo que tiene que hacer. Y ganó mi mamá. Y entonces, si tengo que pedir limosna, lo hago, pero él va a entrar al seminario. Qué bueno. Yo aplaudo a mamás como esas que dicen, si mi hijo tiene este ideal, lo apoyo. Porque a veces los papás tienen como otra idea. Y bendito sea Dios que tu mamá fue importante en esta vocación. Ahora me voy metiendo un poquito al tema, pero desde otro punto de vista. ¿Tú a qué edad te encontraste con una Biblia? Bueno, ya ves que entonces se leían los evangelios, en fin, pero casi nunca se predicaba de la Biblia. Y yo estaba inquieto por la Biblia, y prácticamente fue cuando entré al seminario, iba a cumplir 14 años, ¿verdad? Entré en febrero, cumplí los 14 en abril, y entonces fue donde ya pude, ¿verdad?, más directamente comenzar a leer los evangelios, en fin. En el tercer año, cuando tenía 50 pesos, le dije al ecónomo, quiero comprar una Biblia. Me dice, muchacho, tú todavía no estás en edad para leer la Biblia. Y no pude a los 17 años, 16, leer la Biblia. ¿Por qué? Eso va a venir hasta después del Concilio Vaticano II, cuando se abran las puertas para que precisamente la Constitución, ¿verdad?, sobre la Biblia, habla como a los obispos. Hace rato ustedes hablaban de esto. Una de las tareas pastorales de pastor del obispo es difundir las Sagradas Escrituras, difundir la Biblia. Y fíjate, David, lo interrumpo un momento, porque ahora tú vas a una librería y encuentras una Biblia fácilmente, desde una económica, con comentarios, con dibujos, etcétera. Antes no era tan fácil, pero además, no, comadre, la Biblia no la puede tener cualquier persona en su casa. No la puede leer cualquier persona. Y por eso la gente leía como historias de los santos y unos evangelios que se llamaban evangelios apócrifos, que no están en la Biblia, que eran divertidos, que tenían cosas bonitas, pero la Biblia no. ¿Por qué? Porque qué tal que no la sabe leer, qué tal que la Biblia lo lleva a la perdición, qué tal que eso es demasiado joven para entender algunas partes. Y no, solamente el señor párroco, el teólogo, el obispo podían tener una Biblia, y un muchacho como nuestro invitado que tenía 50 pesos para comprar la Biblia, que le habrá costado quién sabe cuánto conseguirlos, ir ahorrando y no la pudo conseguir. ¿Cómo ves? Afortunadamente han cambiado los tiempos y ya ahora hay más acceso, aunque lamentablemente ahora hay más oferta, pero no nos acercamos a ella. Curioso, un sacerdote, ¿verdad?, que me dice, no, muchacho, tú no estás todavía apto para esto. Eso me llamó la atención, sí. Y cuando fui a estudiar a Roma, después quería, ¿verdad?, estudiar Sagrada Escritura, y entonces todavía los obispos decían, no, ¿verdad?, eso van a desorientarse, en fin, y tampoco pude estudiar Biblia. Entonces tuve que regresar y pasar los años para, ¿verdad? Pero imagínate, en el seminario no lo dejan que compre su Biblia. Se ordena, lo mandan a Roma y todavía tampoco allá. Ay, señoras, señores, ¿cómo continúa esto? No se lo pierdan, está poniéndose emocionante. Y vamos a continuar hablando con nuestro invitado, el Padre José Jesús, al regreso del corte. ¿Y usted? Sí, a usted, le estoy hablando a usted. ¿Usted tiene Biblia? Regresamos enseguida. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En
tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos, porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Señor, Dios de misericordia, dígnate extender tus manos para curar a todos los enfermos. Hazlos dignos de la salud. Libéralos de la enfermedad. Que sean curados en nombre de tu único Hijo. Que este santo nombre sea el remedio que les salve y santifique. Que por él te alcancen la gloria y el poder en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si está en este momento sintonizando el programa, yo le quiero comentar que estamos platicando con el Padre José de Jesús Arriaga Martínez, un sacerdote que tiene ya 50 años de vida sacerdotal, y que en el tiempo en que él le tocó vivir, entrar al seminario, pues no se podía tener una Biblia ni como seminarista, ni como estudiante de teología. Y llega a Roma y resulta que tampoco, y uno diría, pues entonces, ¿quién tenía una Biblia? Claro. Bueno, la Biblia había tomado mucho tiempo para que llegara a nuestro tiempo en una forma traducida, porque primero se mantuvo solamente el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero ¿quién sabía después hebreo y griego? La gente no sabía, y luego los que sabían un poquito, pues se encerraron en conventos, y luego la gente no sabía ni leer siquiera. Entonces el desconocimiento de la Biblia era tremendo. Y luego, ¿quién tenía una Biblia? Porque las Biblias eran hechas a mano, escritas a mano, hasta que Gutenberg especialmente imprime la Biblia y empieza a hacerse ya en una forma más popular, toda la gente la puede tener a un precio adecuado. Después empiezan a hacer traducciones más sencillas para la gente, como la Biblia latinoamericana, que ya no tiene esto de que, oiga, es que yo soy de Oaxaca, pero aquí dice que Cristo decía, y vosotros sabéis. Pues a mí no me está hablando directamente, entonces un español más cercano, y de esta manera la Biblia empieza a tener una cercanía. Pero vamos a continuar platicando, siguiendo la línea con nuestro invitado José Jesús. Entonces te mandan a Roma a estudiar. ¿En qué año te mandaron a estudiar? Sí, yo quisiera, antes de irme a Roma, en el segundo año, que era de Humanidades, en Temascalcingo, ya en el segundo año teníamos griego. Y entonces comenzamos a leer el Nuevo Testamento en latín y griego. Y gracias a Dios, a los 15 años me tocó presentar un examen público de griego. Y en ese examen público de griego me dijeron que si quería recitar algún texto. Y me acuerdo muy bien que escogí el capítulo 21 del Evangelio de San Juan.
Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, en fin. En griego. Y ya, entonces, ya 15 años. Yo creo que ya no a los Naikiries y oidas Sotefilose, sí, Señor. A ver, para que la gente escuche en griego cómo se dice este texto de Pedro, ¿me amas? Sí. A ver, en griego. Simón, fileisme, Naikiries y oidas Sotefiloso. In Triton, en Jesús, legei to Simón y Petro, fileisme, Naikirie, si oidas o te agapose. Ya tenemos. Oye, pero qué memoria en primer lugar, porque no tienes el texto aquí en griego. Sí. Si lo tuvieras, lo leerías muy fácilmente, más ¿no? Fácilmente, pero te estás acordando y eso ya es importante. Quiero indicar esto, porque la gente entonces tiene que entender que en los seminarios también fue cambiando la formación. Uh-huh. Cada vez los seminarios, por estas reuniones de los obispos y que tenían que concluir con el Concilio Vaticano, dijeron, ¿cómo hacemos para que nuestros muchachos estén mejor preparados? Para que tengan un mejor servicio, para que conozcan mejor la Biblia. Y entonces se abrió este caminito donde, bueno, van a leer la Biblia, que se vayan a estudiar las lenguas originales de la Biblia y entonces a estudiar griego y latín. Y así es como empezaste tú a estudiar tus primeras idiomas además del español. Ajá. Griego y latín. Y a veces las clases en griego eran especialmente con textos de la Ilíada, con la Odisea, ¿no? Para que la gente se aprendiera lengua clásica y después ya se metían un poquito. Y de hecho, esto era lo primero, lo clásico, ya hasta el cuarto año de griego era cuando entrábamos al Nuevo Testamento. Pero caso curioso, desde el principio yo me metí al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y fíjense, amigos, desde entonces todos los sacerdotes tenemos que estudiar en el seminario hebreo, griego y latín, para que de esta manera nos vayamos a los originales y no estemos como aquellos que nunca han ido al original, pero dicen que interpretan la Biblia a su manera, ¿no? Después te haces experto en Biblia. ¿Cómo sucede esto? Bueno, regresé de Roma y prácticamente fueron unos 8, 10 años de pastoral juvenil. Y mi deseo era, sobre todo pastoral juvenil y jornadas de vida cristiana, poner las Sagradas Escrituras en manos de los jóvenes. Y yo tuve mucha oposición de sacerdotes que trataban a los jóvenes y decían, no pueden entender, sí. Y entonces yo les mostraba después de 3 días de reflexión con ellos, de haberles dado el Nuevo Testamento, o la Biblia, les decíamos, se las vamos a recoger. Y los jóvenes ya decían, no, damos lo que quieran, pero déjenos la Biblia. Y entonces así comenzamos a través de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, a enseñar, en fin. Y yo pues seguía profundizando lo que había visto, ¿verdad?, en Roma, de pues varios Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces después de esto me nombraron por primera vez el director de la Biblia, de Pastoral Biblia de la Arquidiócesis. Eso ya hace unos 20 años. Fíjate, David. Sí. Imagínate al padre Arriaga, ¿cómo estarían hablando de los obispos de él? Ese padrecito, ¿cómo que le está dando la Biblia a los jóvenes? El padre Arriaga pues fue reconocido en su tiempo como alguien que iba abriendo camino para acercarse especialmente a los jóvenes. Porque también del tiempo en el que estamos nosotros hablando es el tiempo en que los jóvenes dejan de ser seditas ante los papás, lo que diga papá, lo que diga mamá. No, los jóvenes empiezan a ser rebeldes y los jóvenes empiezan a criticar si es cierto que Dios existe y todo. Y que encontraran un sacerdote que les dice, a ver, vamos a hablar de Dios, pero acércate a la Biblia, vamos a entender tus problemas. Fue una novedad, pero no faltaba algún obispo, que entonces eran mayores de edad, muchos de ellos, que decían, es que no será un peligro acercar a los jóvenes a la Biblia. Así era, ¿no? Sí, así era, y era todo lo contrario. Los jóvenes, por ejemplo, algunas de las parábolas les pedía que las pusieran en escena, y era tal la creatividad que yo era el evangelizado por ellos. Y entonces todo lo que veían de negativo de la iglesia, en fin, por ejemplo, por recordar la parábola del buen samaritano, del sacerdote levita, etcétera, entonces ellos ahí se
¿verdad?, desplegaban para precisamente ver lo negativo, pero a la vez iban adquiriendo lo positivo, cómo debería ser la iglesia, en fin. Así que eran evangelizados a través de la misma Biblia, del mismo evangelio. Especialmente en las parábolas, y así como esto le pasó al padre Arriaga con los jóvenes, así como fue como surgió esta obra musical Godspell, donde un grupo de jóvenes empiezan a representar las parábolas en teatro, es decir, mostrar, yo diría, las enseñanzas de Jesucristo cercanas. Sí. Ya no más aún recuerdo, Jesús dijo, aquí ya estamos viendo algo. Precisamente recuerdo que un grupo de jóvenes, porque tenía varias escuelas de auxiliares, pusieron en escena el gospel, ¿no? Para salvar al pueblo, piedad, Señor, piedad. Recuerdo muy bien, le salió muy bien. Oye, pues qué buena memoria, ¿te acuerdas el griego y el gospel y todo? Pues la gente... Y de quienes lo llevaban al catecismo, ¿se acuerdan de todo el padre? Ya le estaremos preguntando qué come, de qué seguramente se alimenta con Mimex también, extracto de agave, pero bueno. Y después de tantos años de vida sacerdotal, que seguramente para ti han sido un gusto, es decir, no eres un sacerdote amargado, no eres un sacerdote relegado, eres un sacerdote inquieto como muchos más, los obispos te dicen, hey, queremos que estés al frente de la pastoral bíblica de la Arquidiócesis de México como director. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo vamos nosotros a hacer que la Biblia llegue a los demás? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos están ganando los protestantes en el conocimiento de la Sagrada Escritura o qué? Pero de todo esto, ¿qué crees, David? Pues tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir hablando de esto con el Padre José Jesús al regreso del corte. Gracias. No le cambien, regresamos enseguida. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino. Amigas, amigos, después de este tiempo de pandemia, Tierra Santa ha vuelto a abrir sus puertas a los peregrinos, por lo que, si quieres viajar con nosotros en nuestro siguiente grupo en el mes de agosto, recuerda, no se necesita visa de Estados Unidos. Es un viaje totalmente en español, con todos los gastos incluidos: desayunos, comidas, cenas, traslados, boleto de avión, impuestos, seguro médico y todo lo que se necesita para que un viaje sea tranquilo, placentero y espiritual. Este viaje lo acompaño yo para explicarte cada uno de los lugares en donde tendremos la misa en los principales sitios de Jerusalén, de Belén, de Nazaret y de todos los demás lugares. ¿Quieres mayor información para esta peregrinación del mes de agosto o las del año siguiente? Puedes enviar un correo a olimpia-travel@yahoo.com.mx. Te lo repito, olimpia-travel con B chica @yahoo.com.mx, o bien marcar a estos teléfonos 55 4606 6476, repito, 55 4606 6476 y 55 4606 6676, 55 4606 6676. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa, y cuando abras la Biblia dirás: yo estuve en ese lugar. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa, en donde yo quisiera resaltar algunas cosas. La primera, la vocación del Padre José Jesús Arriaga, allá en Michoacán. Dios llama en cualquier parte, aunque el pueblo tenga un nombre raro como el pueblo donde él nació, aunque sea un pueblo pequeñito, aunque sea una ciudad, Dios llama en cualquier lugar.
En segundo lugar, quisiera también resaltar cómo él pudo no haber seguido el camino de Dios por oposición quizás de un papá, de una mamá, pero afortunadamente él contó con el apoyo de la mamá, que le dijo a su esposo: mira, yo sé que los hijos tienen que ayudar en la casa y tienen que colaborar, sobre todo cuando hay una situación estrecha económicamente, pero una madre que defiende la vocación del hijo. Y yo te diría a ti que me estás escuchando que si tu hijo te ha dicho que quiere ser sacerdote, tú también defiendas, apoyes y hagas mucha oración por su vocación. Y si no es el de tu caso, porque en tu casa no hay un llamado así, piensa en tantos niños o jóvenes que sí tienen esta vocación y haz oración por estas vocaciones. Tercera cosa que quisiera yo recapitular, la figura de un sacerdote que es llamativa, que motiva a convertirse en modelo de vida, y especialmente el modelo del padre de Don Bosco, un sacerdote que se acerca a los jóvenes, que es sonriente, y en la cual el padre Arriaga dice: yo quisiera ser un poquito así. Y de repente el padre Arriaga empieza a imitar, porque cuando hay un modelo, nosotros queremos ese modelo para imitar lo bueno, no lo malo, hay que tener modelos de bondad. Él empieza, además de la parte bíblica que nos ha enseñado, a colaborar con jóvenes. Y así como lo hizo Don Bosco en su tiempo de buscar medios, estrategias, él también lo hace. Y luego recapitular también esta parte de la Biblia, que imagínense en otro tiempo tener una Biblia, acercarse a ella, no era fácil, era un impedimento, y ahora que tenemos la oportunidad, como tú bien lo mencionas, resulta que no la valoramos, David. Así es, exacto. Lamentablemente pasa así, pero también afortunadamente hay sacerdotes como el Padre José Jesús que sí se preocupan por hacerla llegar a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes. Claro. Que eso es bien, bien, bien importante para que la conozcamos, porque desconocemos tantas cosas, Padre, acerca de la Biblia. Sí, ahora lo más curioso es que cuando regresé de Roma, yo quería ser investigador y quería estar en el seminario, y me dijeron: ahorita no hay lugar para ti. Me mandaron a Santa María Tepepan, pues ahí comencé con el grupo juvenil, y lo curioso, después, a los 3 meses de ordenado, me dan el encargo arquidiocesano de pastoral juvenil y jornadas de vida cristiana. Y dije, bueno, me temblaban los pies trabajar con jóvenes, y sin embargo, en un principio pues me costó, pero pues realmente fuimos abriendo camino, ¿verdad? Y 11 años duré en la pastoral juvenil. Y estuve en el secretariado de los laicos, eso me ayudó mucho. Ya prácticamente todos fallecieron, ahí estaban todos los movimientos laicos, desde la Acción Católica, cursillos, jornadas, etcétera. O sea, ¿verdad? Coordinar casi todas las áreas de pastoral. Sí. Oye, David, yo te preguntaría a ti, si tú no conocieras la vida del padre Arriaga, ¿tú te imaginas que un sacerdote podía haber hecho todo esto en su vida? No, sin duda que no, porque a veces daría la apariencia de que es que el padre fue como de cuna de oro y siempre con muchos recursos y siempre tuvo la posibilidad de estudiar y hacer lo que quiso, y no, parece que tuvo bastantes sacrificios. Y luego él quería una cosa, por ejemplo la investigación, y de repente los superiores dicen: no, nosotros queremos que sirvas en esto, y el padre con una obediencia dice: pues vamos a salir adelante, y Dios va también poniendo su parte. ¿Sabes lo que son las jornadas de vida cristiana? No. Bueno, las jornadas de vida cristiana son como retiros de unos cuantos días, sí, donde van los jueves jóvenes, a domingo. De jueves a domingo, sí. Y donde un equipo, donde muchos de los que dan las pláticas son jóvenes también que ya tomaron retira, van acercando a otros jóvenes y a otros jóvenes. Aquí en Radio Fórmula, sí. Martín Esquivel trabaja en jornadas de vida cristiana. Qué padre. ¿No? Y es lo que atrae a los jóvenes, son evangelizadores de los mismos jóvenes, con su lenguaje, etcétera, y entonces salen entusiasmados, y es muy importante, ¿verdad?, pues seguir ese proceso, y todavía hay papás que han metido a sus hijos a jornadas y ya son abuelos, ¿verdad?, y siguen en esa dimensión, ¿verdad?, religiosa, mística, hasta mística, ¿verdad?, de amor por la iglesia. Así es de que
Sí, fueron miles de jóvenes los que pasaron, ¿verdad?, por jornadas de vida cristiana. Qué bueno, pues estamos llegando ya al final del programa y ahora sí queremos que nos digas cómo trabaja la pastoral bíblica en la arquidiócesis, dónde está, cómo se entra en contacto contigo. Bueno, esta es mi segunda etapa porque la primera me tocó ir a tocar las puertas de las vicarías para que nombraran algún sacerdote, en fin, era muy difícil. Pero ya en esta segunda etapa, después de años, pues ya varias vicarías tienen escuelas de Biblia. Y mi trabajo, hace 12 años y medio que me llamó el arzobispo para que siguiera en esto, porque antes estuve en ecumenismo, también algo muy bonito, ¿verdad?, de lo que sería muy importante platicar. Y ahora me encomendó el señor arzobispo que me dedicara a la lectura divina. La lección divina, que era el método que utilizaban los discípulos de los apóstoles para leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, leyendo el texto, meditándolo, orando y llegar a una contemplación y compromiso. Son los 4 pasos, así es de que ya en estos 2 años he hecho los comentarios a los 3 ciclos litúrgicos, Marcos, Mateo y Lucas. Y al mismo tiempo también una tríada, ¿verdad?, de libros, 3 libros, también las parábolas de Jesús en Marcos, Mateo y Lucas, pero yo quise que lo original de esto fuera siguiendo el Evangelio. Porque muchos que se han dedicado a esto, pues las sacan de su contexto y en cambio voy interpretando. Sea el dicho más pequeño de Jesús, ¿verdad? No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. ¿En qué momento aparece? ¿Por qué aparece? Etcétera. Y así voy comentando, ¿verdad? Sea los dichos de Jesús, en fin, hasta las parábolas, ¿verdad?, más significativas. Y es a lo que me estoy dedicando actualmente, ¿verdad? Bien, concretamente, si en una parroquia no tienen escuela de Biblia, ¿pueden acudir a ti? Pueden acudir y nosotros ya los reportamos con los encargados de la vicaría. Si ya tienen escuelas de Biblia en la vicaría, los relacionamos con ellos, o decanatos que tienen también, ¿verdad?, alguna escuela de Biblia. Entonces ya les informamos, miren, usted está en esta zona, tiene esto, etcétera, acuda ahí, en fin. ¿Algún medio de comunicación, teléfono, correo electrónico? El correo electrónico, bueno, es aguiblan, como águila blanca, ¿verdad?, abreviando aguiblan@hotmail.com. Y el teléfono de la arquidiócesis del 10º piso, allí pueden conseguir este material, ¿verdad?, el 5208-3200, con la extensión 2006. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez. Claro que no. Gracias, Padre. Muy buenas tardes a todos. Y ahora terminamos, como siempre, con el Padre Nuestro. Gracias también al Padre Jesús Arriaga, que estuvo con nosotros. Quédense con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino, un programa para encontrar la meta.